Buenos días, hermanos. Buenos días. Gracias al Señor por este primer servicio que tenemos en esta mañana. Una vez más con ustedes. Tengo el privilegio de estar compartiendo la palabra del Señor, así que vamos a hacer ello en esta mañana. Y les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ageo. Vamos a continuar lo que estuvimos iniciando la semana pasada, aprendiendo qué es lo que el Señor estaba llamando a hacer al pueblo de Israel. Recuerden que nos ubicamos en el contexto histórico después de regresar del cautiverio de Israel. El pueblo llega, tiene una misión de construir el templo de Dios para que pueda hacer sacrificios, para que pueda adorar a Dios, para que pueda obedecerle, expiar pecados, darle la gloria al Señor que Él se merece. Sin embargo, pasan 16 años y el pueblo no lo hace, no construye el templo para que el pueblo pueda adorar, no construye el templo. Y en vez de construir el templo, empezaron a usar los recursos de esa construcción para sus propias casas. Y si recuerda bien usted un poco el capítulo 1, versículo 4, el Señor les va a confrontar, les va a decir: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es decir, la casa que ustedes tienen está de lujo, acabados de primera, y mi casa está desierta. ¿Qué es esto? Y no solamente han dado lujos para ellos, para sus casas, para su propia comodidad, sino que usaron los propios recursos con el cual el Señor les había dado para construir su templo. Imagínese usted. Y en esa ocasión estuvimos viendo el llamado a la adoración que Dios hace. Y también es un llamado a la iglesia en nuestros días, no porque solamente se escribió hace siglos atrás, es solamente para el pueblo de Israel. Hay algo que nosotros podemos aplicar para nosotros, podemos traer para nuestros días. Y la pregunta era: ¿dónde está nuestra prioridad? Y yo espero, y era mi intención, de que podamos meditar de cuáles son nuestras prioridades. ¿En qué estamos dispuestos a invertir nuestros recursos? Israel prefirió invertir los recursos en sus propias casas, para sí mismos. Y recuerden, la semana pasada estuvimos mencionando algunas cosas. Somos y estamos dispuestos a endeudarnos grandemente para nosotros. Pero comprarnos y adquirir una Biblia de 200 soles con buenos comentarios que nos van a ayudar a enriquecer nuestro crecimiento espiritual, 200, 300 soles nos parece caro. Pero hay personas que se endeudan por un celular de 3,000, 5,000 soles con tal de estar en lo último. ¿Se da cuenta? Y ahí veíamos dónde está nuestra prioridad. Y la semana pasada solo pudimos ver una parte de esa primera profecía de Ageo. Ageo va a traer 4 profecías en estos 2 capítulos, dividido en algunos tiempos no muy lejanos, y el Señor va a estar hablando 4 ocasiones. Pero quiero que sigamos viendo el día de hoy la primera profecía que recibe Ageo para el pueblo de Dios. Y una vez más, el contexto histórico nos ayudó mucho a poder ver mejor el panorama y saborear la enseñanza del texto. Bueno, hoy vamos a hacer lo que se conoce como la reflexión teológica del texto que leímos, y vamos a leer también una porción más. Es decir, ¿qué quiere decirnos estas palabras de castigo o de llamado de atención que Dios le hace al pueblo? ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Aparte de que Él pueda ser nuestra prioridad. ¿Qué es lo que hay detrás de lo que el Señor le está pidiendo al pueblo? Hay una palabra que aquí no aparece en Ageo, prácticamente no aparece, pero si leemos entre líneas está muy claro. Si leemos entre líneas está muy claro, y estoy hablando específicamente del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Y esto es el tema de hoy, el llamado al arrepentimiento. Dios llama primeramente a la adoración al pueblo, pero dentro de ello está unido al arrepentimiento.
Y vamos a leer en donde nos quedamos en aquella ocasión, versículo 7 del capítulo 1 en adelante. Vamos a leer una buena parte de la palabra del Señor, así que prepárese para que juntos podamos estar ya de lleno metiéndonos a su palabra. Ageo capítulo 1, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En esta mañana, mis hermanos, vamos a dividir en dos partes nuestro sermón. En la primera parte vamos a introducirnos ahora. Yo lo he titulado esta primera parte: el arrepentimiento inicia con la reflexión de nuestros caminos. El arrepentimiento inicia con la reflexión de nuestros caminos. En el versículo 7 es por segunda ocasión que el Señor les dice al pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En el versículo 5 ya lo hizo en la primera vez. Y no sé si a ustedes, pero normalmente la primera vez que nos dicen algo, la primera vez que nos comentan algo para corregir en nosotros o nos hacen un llamado de atención, puede ser fácilmente olvidado. Los hijos de repente son así, o bueno, hemos sido así normalmente, ¿no? Nuestros padres nos decían: haz esto. Pero la segunda vez, bueno, ahora más la tercera, ¿no? La tercera vez, ya esa tercera vez ya viene con advertida, ¿no? Bien claro ya, con la corrección. Bueno, el Señor les va a decir 2 veces. A la segunda vez, el pueblo ya para las orejas. El pueblo ya, ok, hay algo aquí serio que el Señor está diciendo. Hay algo aquí que debemos de prestar suma atención. Y está claro, mis hermanos, cuando comparamos entre el primer llamado del versículo 5 y entre el segundo llamado del versículo 7, hay un contraste en lo que viene después. Por ejemplo, en el versículo 5 el Señor les dice: meditad en vuestros caminos, o como vimos literalmente, pongan su corazón en su camino, en donde debe de estar, en donde corresponda. Piensen cómo están andando. ¿Por qué? Verso 6: porque todo les va de mal en peor. Mediten. ¿Acaso no se dan cuenta cómo están viviendo? No hay trabajo, se esfuerzan y no hacen nada, invierten y se van a la quiebra, y todo. Su chakra no produce. Mediten. ¿No se dan cuenta que hay algo que está andando mal? Y ahora observe el contraste del verso 7: meditad en vuestros caminos. Una vez más, piensa cómo estás andando. Y el verso 8, el Señor les va a decir: empieza a obedecerme, construye mi casa. No sé si puede observar bien claramente allí el contraste. Medita en tus caminos. Si te corriges tus pasos, construyes mi casa, me obedeces, allí pondré yo mi casa de adoración. Allí yo voy a ser glorificado. Allí yo voy a ser exaltado. Yo me
glorificaré en ello, complaceré en ello, sería también la palabra. Cuando dice, y me gloriaré en ello, yo me complaceré en lo que tú estás haciendo, allí estará mi voluntad. Y qué hermoso es, mis hermanos, porque hay algo que puede hacer que nuestro Señor se acerque a nosotros. Hay algo que Él inicia, por lo cual Él pide que su pueblo pueda estar cerca a Él. No está cerrando las puertas completamente. No está impidiendo el acceso para que no podamos ingresar. Está diciendo, ponte alerta y hay algo mejor que puede ser para ti. Israel tiene que sentarse. Israel tiene que meditar en sus caminos. ¿Por qué las cosas están resultando de mal en peor? ¿Por qué? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué me va mal en los planes que tengo? ¿Por qué me está resultando de esta manera? Tiene que sentarse y meditar. ¿Algo estoy haciendo mal? Los administradores saben que si hay algo que no está dando resultado en las empresas, hay que corregir, hay que cambiar, ser más eficaces para obtener mejores resultados. Rápido hay que moverse. Y el texto es claro, mis hermanos, y Dios es claro. Seguir en pecado para Israel tiene consecuencias, trae maldición para sus vidas. El Señor les está diciendo bien claro, versículo 9, ustedes buscan mucho, pero hallan poco. Encerráis en casas y yo lo disiparé en un soplo. Yo lo voy a destruir. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Observen lo que el Señor les empieza a decir. Versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Imagínense esforzarse trabajando en la tierra, sembrando y esperando que venga la lluvia. Y no viene, se muere el sembrío. Hace poco yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué has vendido los terrenos que teníamos allá en la selva? ¿Por qué los has vendido? Tantas hectáreas y hectáreas. ¿Qué cosa no se podía hacer? Y mi mamá me dice, hijo, ¿para qué? Si ni llueve en ese lugar. Todo sembrío se moría. Mantener, cuidar eso, ¿para qué? Es que claro, imagínese usted, trabajar mucho, invertir, y ni siquiera caía la lluvia para que puedan crecer las plantas, los frutos. Una inversión por gusto. No valía la pena. Israel era una nación sumamente agricultor. También han cuidado de animales. Invertir mucho tiempo y recursos y no obtener resultados. Imagínense lo frustrante que podía ser para las familias, para las casas. Cuántas personas padeciendo hambre, padeciendo cómo sus hijos pueden estar pasando la necesidad. Eso era bien grave. Por eso Dios le dice, reflexiona. La casa de Dios desierta era igual a maldición. La casa de Dios abandonada era igual a pecado, a desgracia, a ruina y abandono para Israel. Tienen que darse cuenta de ellos. Dios estaba literalmente mirando a Israel lejanos, pero también Él les está haciendo una invitación para que puedan venir hacia Él. Todos nosotros queremos lo bueno, ¿verdad? Todos nosotros queremos lo bueno para nosotros. Queremos que nos salgan bien las cosas que hacemos. Queremos que nuestras familias estén bien cuidadas, estén bien protegidas, que no les falte nada de sustento y de alimento en el hogar. Ellos querían crecer, ellos querían prosperar, querían avanzar. Avisoraban que si siembro tantas hectáreas, con eso puedo invertir más. Mis hijos, mi casa, uy, qué lindo. Por favor, que eso pase, claro, rogamos. Pero era todo lo contrario. Era todo lo contrario, mis hermanos. Su búsqueda del placer resultaba en desgracia, imagínese usted. Su búsqueda del placer resultaba en desgracia para ellos.
No sé si han visto la película En busca de la felicidad. El famoso actor Will Smith junto a su hijo. Y qué hermosa película, ¿verdad? Que después de las penurias que pasa con su hijo, duerme incluso en la calle, padecer de hambre, buscar los recursos en el trabajo. Wow, qué hermosa realidad hasta cierto punto de la vida, en cómo es. Pero el hombre hace lo mejor para que su hijo y él también terminen de la mejor manera. Y bueno, a cierto punto la película nos muestra eso, con un hombre con una mejor situación económica, con un trabajo, con recursos, con dinero y todo lo demás. Bueno, para Israel era todo lo contrario. Para Israel era todo lo contrario, mis hermanos. Su búsqueda de la felicidad terminaba en desdicha. Su búsqueda de la felicidad terminaba en calamidad. Imagínense nada más. No había nada que pueda sacar de bueno Israel en su condición en la que estaba. Y la semana pasada yo había mencionado Deuteronomios, y acompáñenme por favor, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios. Mencioné las maldiciones que Dios le mostraba a Israel en aquel capítulo 28, versículo 15 en adelante. Observe el castigo del pueblo, para el pueblo, por desobedecer al Señor, a su Dios. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 15 en adelante. Oiga las maldiciones de Dios. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuál maldiciones? 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición que quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y el Señor sigue y sigue. Pueden leer todo el capítulo 28 y sigue con ese mismo énfasis de maldición contra Israel. Si tú me desobedeces, si tú te alejas de mí, estas cosas pasarán. Se cumplieron cuando vino la desgracia por parte de Nabucodonosor para el pueblo de Israel. Destrucción completa, y lo mismo sigue para Israel después. Lo que pasaba aquí era que el pueblo estaba viviendo parte de la maldición de vivir en desobediencia, mis hermanos. Y qué terrible es caer en las manos de un Dios airado, de un Dios vivo que está pidiendo: obedézcanme, obedézcanme. Pero el pueblo no quiere. Y lo peor es que el pueblo ni siquiera se daba cuenta de cómo estaban viviendo. El pueblo no reflexionaba. El pueblo no unía los chicotes de que la desgracia era producto de su pecado. La desgracia era producto de no obedecer a Dios. Parecía que a este pueblo le gustaba
gustaba el sufrimiento. Parecía que a este pueblo le gustaba sufrir. Parecía que a ese pueblo le gustaba el dolor. Yo no sé a cuántos aquí les gusta el dolor. Espero que no sea así, pero este pueblo era así, mis hermanos. Escuchen las palabras, permítanme leerlo rápidamente. Isaías capítulo 1, versículo 4 en adelante. El Señor les va a decir: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. El texto sigue. Mis hermanos, pero el Señor les está diciendo, con todo el sufrimiento, con todo lo que les está pasando, ustedes quieren aún más. ¿Qué acaso les gusta el dolor? ¿Quieren seguir siendo castigados? Eso es lo que el Señor les pregunta en el versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todavía os rebelaréis? Mírate, estás destruida por todos lados. Mírate, estás asolada por todos lados. ¿Y aún quieres seguir rebelándote? ¿Aún quieres seguir desobedeciéndome? ¿Qué le pasa a este pueblo? Una vez más, no se daban cuenta de cómo estaban viviendo. No se ponían a reflexionar los resultados de sus acciones. Esto nos debe llamar la atención, mis hermanos, en la actualidad. Debe llamarnos en la actualidad. Claro, estas maldiciones no son para nosotros en la actualidad, en la iglesia, como mencioné. Estas maldiciones que acabamos de leer en Deuteronomio no son para nosotros. Hay una razón. Primeramente, nosotros no somos Israel. No somos Israel, no somos el pueblo de Israel. No somos judíos. En Romanos se nos conoce como gentiles, no somos parte de la nación del pueblo de Israel. Así que estas maldiciones o también esas bendiciones específicas que hay aquí no son para nosotros en la actualidad, no son para la iglesia. No son para la iglesia en la actualidad, como que eso ya nos trae más descanso, ¿no? Imagínate leer esas maldiciones, ya estaba temiendo mi hermano. Todas nuestras bendiciones que nosotros podamos tener, mis hermanos, están en Cristo Jesús. Nuestras herencias son espirituales y están que nos esperan en nuestro Señor Jesús. No tenemos nada que envidiar a Israel. No tenemos nada que desear de Israel para nosotros. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Todo lo tenemos en Él. Efesios capítulo 1 nos va a mostrar lo increíblemente ricos que somos en Cristo Jesús. Tenemos mucho en nuestro Señor, así que no tenemos nada que envidiar a Israel. Y también tenemos que ver allí que Israel vivía bajo el estricto régimen de la ley. Al ser el pueblo de Dios, ser una nación escogida, ellos vivían estrictamente bajo el régimen de la ley. Hoy nosotros vivimos en un tiempo que conocemos como la gracia, el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo ha establecido su iglesia. Y eso tampoco significa que podamos hacer lo que nosotros queramos con nuestras vidas. Ay, entonces voy a vivir como quiero, hermano. Seguir yendo a la iglesia los domingos, pero durante la semana, darme una perdida de esas bravas. Estamos en el tiempo de la gracia, si no hay maldición, castigo para nosotros. No, yo no estoy diciendo eso, mis hermanos. Mi hermano, mi hermana, si tú pecas de idolatría hoy, quizás no con una imagen en tu casa, pero sí de repente algo o a alguien en tu vida, déjame decirte que no te va a venir una maldición, eso es claro.
No te va a venir una maldición, así como el Señor le decía a Israel. Vas a ser destruida. Va a venir la maldición sobre ti. Si tú pecas de chismoso o de chismosa, tampoco habrá una maldición para ti. Tampoco habrá una maldición como lo hemos leído en Deuteronomio. Hoy, mis hermanos, en el tiempo de la iglesia en el cual vivimos, en el tiempo de la gracia, ya no funciona así. No funciona así. Y para entender mejor esta parte que estamos estudiando sobre las maldiciones o las bendiciones, es muy importante resaltar este punto. Esas bendiciones o maldiciones no se aplicaban de manera singular o individual a las personas. No era que si yo, Jonathan, obedecía y se me venían unas maldiciones. A mí personalmente no. Era de manera plural, era de manera a todo el pueblo conjunto como nación. Si Israel desobedecía y se alejaba de Dios de manera nacional, todos idolatrando, alejándose de Dios, venían estas maldiciones. Las maldiciones no se aplicaban de manera particular a personas, no se aplicaban de manera individual un castigo a la persona, venía para todo el pueblo, porque todos se alejaron, porque todos decidieron desobedecer al Señor. Eso es muy importante que tengamos en claro hoy en día, porque a veces cuando leemos el Antiguo Testamento nos asusta. Este castigo, esta maldición, Señor. Y a veces queremos corregir nuestros pasos en base al miedo, en base al castigo que el Señor nos está dando. Voy a corregir mi vida porque si no me va a venir esta maldición sobre mi familia. Y no, estas maldiciones, una vez más, no son para el día de hoy, nuestra iglesia o la iglesia en este periodo. Si yo, Jonathan, desobedecía en algo, no iba a venir una maldición específicamente como individuo, era para toda la nación. Y así que yo voy concluyendo ahí en esta primera parte, es un error reclamar las bendiciones de Israel para nosotros. Hay lugares en donde reclaman, y esta bendición es para Israel como nación, lo reclama para la iglesia, para mí, pero no son para nosotros, es para el pueblo de Israel. Y para ello tenemos que saber a quién Dios está hablando. Ya van entendiendo cuán importante es tener buenos recursos que nos ayuden a entender de la palabra de Dios. Y una Biblia comentada que no cuesta más de 200 o 300 soles te va a ayudar a entender a quién Dios está hablando tal bendición o tal maldición. Se dan cuenta que al final no es perder dinero, no es un gasto de dinero el invertir en algo que te va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Es mucho mejor, obviamente, invertir en las cosas para el reino. Lo que hay de Génesis hasta Deuteronomio, lo que conocemos como la ley, no hay nada para que nosotros podamos reclamar para la iglesia de hoy en día. Todo es para Israel. Y no estamos de acuerdo en una teología que se llama la teología del reemplazo, en que la iglesia ahora ha reemplazado a Israel, o la iglesia es el nuevo Israel. No creemos eso. La iglesia no ha reemplazado en nada a Israel. Es cierto que Dios está trabajando de una manera especial en la actualidad, pero hay promesas, hay profecías que todavía faltan cumplirse con Israel, y tienen que cumplirse, y llegará su momento donde se va a cumplir. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro, mis hermanos. Pero entonces, hermano, ¿por qué leemos desde Génesis hasta Deuteronomio? Bueno, podemos sacar aplicaciones para nosotros. Podemos sacar principios que nos pueden ayudar a obedecer mejor al Señor. Pero no con ese énfasis de que, voy a hacer esto porque el pueblo hacía eso y de esa manera yo también soy bendecido. No. Sacamos principios, sacamos aplicaciones para nuestras vidas. Así que, si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, estás pecando de idolatría o de chismosería, Dios sí te va a corregir, pero no a través de maldiciones, te va a corregir a través de su disciplina. Si tú eres un hijo o una hija de Dios y estás viviendo en pecado, Dios sí te va a disciplinar porque tú eres su hijo o su hija.
Y créanme, mis hermanos, la disciplina del Señor duele. La disciplina del Señor duele. Hebreos capítulo 12 nos va a decir: Dios disciplina al que tiene por hijo. Y si no has sido disciplinado, pues medita, piensa, quizás no seas hijo. Hebreos dice: quizás eres un bastardo, no eres un hijo. Porque Dios disciplina al que tiene por hijo. Y cuando hablamos de disciplina, a veces eso nos causa temor. Disciplina. Pero el autor de Hebreos va a ser muy claro: si Dios te disciplina, alégrate, gózate. Porque esa es la mejor evidencia de que eres un hijo de Dios. Esa es la mejor evidencia de que tú eres un hijo, una hija de Dios. Si no tienes disciplina en tu vida, pues ahí sí, lo que dice Ageo es parte de ello. Medita también en tus caminos. Quizás no soy hijo, no soy hija. Quizás sigo viviendo en pecado, sigo practicando el pecado años y años y no pasa nada. ¿Realmente eres hijo o hija de Dios? Mis hermanos, Dios va a disciplinar al que tiene por hijos. Dios va a traer a corrección a través de su disciplina al que tiene por hijo. Por eso el Señor, y hoy podemos traer para nosotros: medita en tus caminos. ¿Tu matrimonio va mal? Pues medita. ¿Tu matrimonio va mal? Medita, hay un problema, hay un pecado en tu vida. ¿Tus planes fallan? Pues medita. ¿Te va mal en tu negocio? Medita en tu vida, medita en tus caminos. Todos se alejan de ti. Nadie quiere estar contigo, todos se alejan. Medita, quizá hay algo en tu vida que no les gusta. Te sientes solo porque nadie confía obviamente en ti. Pues medita. Hay algo en tu vida que quizás no estás haciendo bien. Y todo esto, mis hermanos, nos debe reflexionar a saber: quizás hay algo que está mal, que estamos viviendo en pecado. Algún pecado en mi vida que quizás está siendo parte de la disciplina del Señor. Y el Señor va en ese amor con la disciplina que quiere hacer, nos va a permitir, como estas circunstancias adversas en el hogar, en el negocio, en el trabajo, a veces hasta en la salud, lo va a hacer. A veces en la salud, lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Así como Dios permitió que este aguijón en la carne para Pablo esté así. Si somos sus hijos, Dios nos va a disciplinar, mis hermanos. Y Dios nos va a cuidar también para ello. Dos partes diferentes. Nos va a disciplinar y también nos va a cuidar. Y no sé si se han puesto a pensar en eso. Dios nos cuida. Y Dios nos perdona nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, y también los pecados que podemos cometer, pecados futuros. No sé si se han puesto a pensar en ello. Y Pablo, claramente, el Señor me ha dado este aguijón para que no me gloríe. Claro, Dios sabía, como a cada uno de nosotros nos puede pasar, podemos de repente en algún momento tener orgullo en nuestro corazón. Pablo podría ser uno. Y el Señor dice: me ha dado este aguijón en mi carne, que creemos que es una enfermedad, que no desapareció en la vida de Pablo, estuvo así hasta su muerte. Imagínense. Quizás la pérdida de alguien puede ser parte de una disciplina en el Señor, o tal vez no. Obviamente hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta allí. Pero la cuestión es que si ves que tu vida está en picada, pues reflexiona en tu vida, reflexiona en tu relación con Dios. No tienes el gozo de tu Señor, has perdido el gozo en tu Señor, pues pídele al Señor que te dé ese gozo de vivir para Él. Pídele al Señor que te dé ese gozo de ir a la iglesia cada domingo, de adorarle. Una vez más, que no se nos haga solamente la costumbre de venir domingo tras domingo. Venimos a este lugar a ser
transformados a través de la palabra del Señor, de su palabra predicada. Y eso va entre tanto ustedes como los que estamos trabajando allí. Unos trabajan para que la alabanza pueda ser de mucha reflexión en nuestras vidas, recordar sus verdades, exaltar el nombre del Señor, para que podamos hacerlo como iglesia conjunta. Por otro lado, estamos para que podamos someternos a la enseñanza de la palabra del Señor. Háblame a mi corazón. Involucra que estemos orando por aquellos que predican, por nuestros pastores, que estemos velando por ellos. Y hay un trabajo conjunto, un trabajo unido en la iglesia. Pero a veces solamente estamos de costumbre y asistimos de costumbre y no meditamos en todo. Pues hay que meditar cómo estamos haciendo nuestros pasos, mis hermanos. Sí. David escribió un hermoso salmo después de arrepentirse, cuando había vivido un año en pecado, ocultando su pecado. Él había fornicado, adulterado con Betsabé, producto de esa relación que el Señor no permitió. Betsabé quedó embarazada, y para no levantar sospechas, el rey, el siervo de Dios, entonces David pensó que la mejor manera era mandar a matar al esposo, usando la guerra como excusa. Miren nada más la mente maquiavélico de este hombre. Mandó a hacer eso. Y David creyó que estaba viviendo de lo más normal, un año sin arrepentirse. Pero todo lo que había hecho no había quedado oculto a los ojos de Dios. No había quedado oculto a los ojos de Dios. Y por eso él escribe en el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que su pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el que su pecado ha sido perdonado. Esta es la clave, mis hermanos, para que nuestra relación con Dios se restaure. Esto es lo que el pueblo, así como David, debieron hacer: buscar el perdón de Dios, arrepentirse, confesar sus pecados, buscar el rostro del Señor. Mira nada más mi vida cómo está. Tengo que reflexionar y pensar algún pecado que no he cometido. De repente hay algún pecado que sigo viviendo y cometiendo a escondidas. Esta es la clave: arrepentirse. Bienaventurado, feliz, muy dichoso, muy feliz aquel a quien se le perdonan los pecados. Hacer todo lo contrario más bien lo empeora. Y David sigue diciendo en el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Observe cómo su pecado afectaba incluso en su parte física. Mientras callé, mientras escondía mi pecado, mis huesos, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Interiormente me desgastaba, interiormente no hallaba para mí motivos en el cual seguir aquí. Escondiéndose me consumía todo. Capítulo 51, David va a decir lo mismo: el pecado lo consumía por dentro cuando él lo ocultaba. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y observen aquí: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, mis hermanos, nos devuelve el gozo de nuestro Señor. Restaura no solamente nuestro lado espiritual, restaura hasta lo más íntimo de nuestro ser. Nuestro corazón rejuvenece por seguir adorando y alabando a su Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando buscamos su rostro y no seguimos ofendiéndole a Él. Si hay un pecado que estás ocultando, si hay un pecado que estás encubriendo, o aún sigues viviendo en ello, mi hermano, déjalo. Te
afecta a ti junto a los que te rodean. Destruye tu hogar, tu casa, tu matrimonio. Carcome por dentro el seguir viviendo en pecado contra nuestro Señor. Y David lo que hace y te dice es: ven y disfruta de la libertad que hay en Cristo Jesús. Ven y disfruta de la libertad, de lo que es vivir a la luz de los ojos de nuestro Señor, y allí encontrarás la verdadera libertad. A veces pensamos que ocultando vamos a poder vivir mejor, vamos a vivir libres, pero el Señor dice todo lo contrario. En la luz, en la verdad encontramos la verdadera libertad. Ahora, ¿cómo compruebas que el arrepentimiento es real? ¿Cómo compruebas que el arrepentimiento es real y que no solamente es fingimiento? Bueno, el versículo 8 de Ageo, capítulo 1, el Señor le dice: subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. ¿Cómo Israel iba a demostrar que se estaba arrepintiendo realmente? Construye mi casa. Construye mi casa. Sí, bonito dolor, bonito llanto, bonitas lágrimas, pero obedéceme, construye mi casa. Mi casa no se va a construir sola. Mi casa no se va a levantar sola. Te escucho, te perdono, pero ahora obedéceme. Obedéceme. Quiero verte. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y aquí vamos a pasar a la segunda parte de nuestro sermón. El arrepentimiento nos encamina a obedecer la palabra de Dios. Escuchen lo que hace ahora el pueblo junto con las autoridades. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras de Ageo, del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Si no hay arrepentimiento, mis hermanos, no podemos seguir obedeciendo a Dios. Y Dios, en ese amor que nos tiene, nos lleva, una vez más, nos lleva al arrepentimiento. Quiere que nosotros volvamos a Él. Y es una gran realidad, mis hermanos, porque Dios nos ama tanto que no puede dejarnos en esa condición de pecado. Va a usar la disciplina, en este caso con su pueblo, las maldiciones, el castigo, para que se den cuenta en cómo estás viviendo. Por eso, permíteme recordarte y hacer realce en esto. Si la disciplina viene a nuestras vidas, gocémonos. El Señor quiere corregirnos, el Señor no quiere que sigamos viviendo en pecado, no quiere que sigamos destruyendo nuestra vida, nuestra relación con Él. Gózate si el Señor viene y te disciplina o está usando algún tipo de disciplina en ti. Podemos ser claros, podemos observar y reflexionar. Creo que el Señor está usando esto para disciplinar. Acércate al Señor. Y como acabamos de leer en el versículo 12, el arrepentimiento es nacional. Todo el pueblo dice, y oyó Zorobabel, oyó también Josué, y todo el pueblo, todo el resto, todo el remanente, todos los 42,000 que habían regresado, todos oyeron. Ya habían aumentado seguramente 16 años después, pero Dios dice todo ese arrepentimiento, oyeron la voz de Dios. La palabra oír o el oyó, podemos entenderlo nosotros como sí, escucharon nada más, pero lamentablemente no es una buena traducción de la palabra. Debería de ser y obedeció. Zorobabel, y obedeció, y el resto del pueblo también obedecieron, hicieron caso, pusieron manos a la obra para obedecer lo que el Señor les había mandado. Mis hermanos, qué hermoso es ver cómo el arrepentimiento llega a toda la nación, desde las autoridades hasta el pueblo. Cuando el Señor nos viene y nos corrige, es así como debemos de accionar, arrepintiéndonos ante nuestro Creador, arrepintiéndonos ante nuestro Señor. Esa es la única forma en cómo debemos de responder, no dando las espaldas, no alejándonos de Él, no buscando otras cosas en que refugiarnos, sino doblegar nuestras rodillas, doblegar nuestro corazón ante el Señor.
Y aquí tenemos que ser específicos en el arrepentimiento. Siempre es personal. Siempre es personal. Aquí empieza hablando de Zorobabel, Josué y todo el remanente del pueblo, todas las demás personas del pueblo. Y eso nos enseña que nuestra oración sobre el arrepentimiento y cada decisión de arrepentimiento debe ser personal ante el Señor. La búsqueda del rostro del Señor debe ser de cada individuo. Debe doler su pecado. Debe quebrantar su corazón. Y qué hermoso es escuchar que en medio de este arrepentimiento, cuando el pueblo ya lo hace, escucha la palabra del Señor en el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Miren cómo esa relación con el Señor se restaura. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con ustedes. Recuerda, yo estoy con ustedes. Qué recordatorio más hermoso de que nuestro Señor habita con los humildes de espíritu. Eso lo va a decir en Isaías también, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este pueblo, al doblegar su corazón, estaba mostrando evidencia de humildad, de no seguir perseverando en el pecado, de no seguir negando a Dios, de no seguir robando incluso al Señor. Y al hacer eso estaba mostrando que eran humildes de corazón para arrepentirse al Señor. Todo lo contrario a esto es que el Señor aborrece a los soberbios, porque nunca se arrepienten de sus pecados. Santiago va a decir: por esto dice Dios resiste a los soberbios. No arrepentirnos de nuestro pecado en lo que estamos viviendo es decir al Señor: yo te aborrezco. Y Él también nos dice eso: yo aborrezco, yo resisto a los soberbios. No estoy con ellos, sino con los quebrantados y humildes de espíritu. El Señor está con nosotros, mis hermanos. Nos acompaña. Nuestra relación con Él se restaura cuando venimos ante Él de rodillas y le decimos: Señor, quiero arreglar mi vida, pero no solamente de palabras, sino que todo se ordene en mi vida, que todo pueda ser una evidencia. Lo que voy a hacer, evidencia de que estoy arreglando mis pasos, corrigiendo mis pasos. Yo estoy contigo, dice el santo, el sublime. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, estoy con ustedes. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo Israel, de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aquí observamos cómo está en trabajo la soberanía de nuestro Señor sobre toda su creación, mis hermanos. Dios es quien inicia aquí en su pueblo lo que acabamos de ver, y despertó en este pueblo su espíritu para que puedan construir la casa del Señor. Mis hermanos, si el Espíritu, si nuestro Señor no obra en nosotros ni siquiera quisiéramos buscar, obedecer al Señor. Él es el quien tiene que iniciar su llamado a nosotros. Él es quien tiene que iniciar el trabajo para que nosotros podamos acercarnos a Él, podamos obedecerle. Porque Él, como dice Pablo, es el quien hace el querer como en el hacer. Él es el que lo hace todo y le damos gloria al Señor. Nosotros estamos muertos a cualquier estímulo, mis hermanos. Israel también lo estaba. Si Dios no hubiera iniciado ese acercamiento al pueblo para llamarle la atención, Israel siguiera viviendo igual. Pero Dios es quien debe iniciar despertando en nosotros el Espíritu.
Y con eso no quiero decir que el hombre no tiene ninguna responsabilidad. Claro que lo tiene, mis hermanos. La soberanía de Dios en ese lado que está haciendo su obra maravillosa y la responsabilidad del hombre van juntas aquí. Dios obra en nuestro espíritu para que nosotros lo obedezcamos. El resto es nuestra responsabilidad. ¿Quién iba a construir el templo? ¿Quién iba a cortar las maderas? ¿Quién iba a talar las maderas? ¿Quién iba a empezar a colocar todo en el templo? ¿Quién lo iba a hacer? El pueblo tiene que hacerlo. Dios ya inició lo primero, llamándolos a la reflexión, tocando su conciencia para que puedan darse cuenta. Ahora lo resto es tuyo, es tu responsabilidad trabajar, es tu responsabilidad ahora obedecerme. Dios ya dio el primer paso, ellos tienen que hacer el resto. Y allí está nuestro Señor también diciéndonos: yo estoy obrando en ti. Estás teniendo algo en tu vida, estás dándote cuenta de algo en tu vida, algo anda mal en tu vida. Es Él el que está dando el primer paso para que puedas darte cuenta. En el versículo 15 nos va a dar un dato muy importante de las fechas. Dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, es el que se dio esto. Creo que el versículo 15 debería de ir primero antes que el verso 14. Pero observen, 24 días después que Dios habló, el pueblo está iniciando la construcción. Porque el verso 1 empezó diciendo: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Versículo 15: y en el día 24 del sexto mes, 24 días después, el pueblo inició la construcción del templo. No sabemos por qué demoraron tanto. Seguramente problemas logísticos, traer todo, reunir todo lo que se debía de hacer para la construcción. Pero aquí observamos al pueblo del Señor obedeciendo a su Señor, obedeciendo a su Señor. El arrepentimiento, mis hermanos, nos encamina a obedecer la palabra del Señor. Si no hay arrepentimiento, no vamos a obedecer la palabra del Señor. Obviamente, no vamos a hacerlo. Dios ya nos trajo. Él nos llevó al arrepentimiento. Bueno, ahora nos toca el resto. Hay que servir, hay que dar de nuestro tiempo, hay que obedecer al Señor, crecer en santidad, hay que evangelizar, hay que leer la palabra del Señor, no hay que dejar de congregarnos, hay que someternos a la predicación poderosa de la palabra de nuestro Señor. Debemos de dar con generosidad, debemos dar de nuestro tiempo para el Señor, porque el Santo, el Señor, Dios de los ejércitos, se lo merece, se lo merece. Y una vez más, el Señor ha construido un templo en nuestros corazones para que podamos adorarlo. Y eso es muy importante que debamos de pensar. Para terminar, pueden acompañarme a 2 de Corintios, capítulo 7. Ya hemos visto de una manera amplia lo que el Señor nos habla sobre el arrepentimiento y cómo esto se va encaminando en nuestro día a día, pero permítame ver en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, el cómo debemos arrepentirnos verdaderamente. Versículo 10 del capítulo 7, 2 de Corintios, dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Primero, mis hermanos, tiene que haber una verdadera tristeza, un dolor por nuestro pecado. Porque el pecado ofende a Dios. Desobedecer a Dios es una ofensa para Él. Desobedecerle a Él es una ofensa, su nombre es una ofensa
a su santidad. Debe producir en nosotros, en nuestro pecado, verdadera tristeza. Yo no sé si el pecado en usted le produce verdadera tristeza, pero de repente no hay eso en usted y es la causa del por qué sigue pecando y pecando y pecando y desobedeciendo al Señor en lo mismo. No vivimos en libertad que el Señor nos da, sino que seguimos en el mismo pecado. Bueno, aquí tenemos como la palabra del Señor nos dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, nos debe llevar al verdadero arrepentimiento. Y ahora, el arrepentimiento, ¿qué es? ¿Qué significa aquí arrepentimiento? Bueno, es alejarse del pecado. Si yo estoy caminando para acá, bueno, eso es un giro en 180, me voy para todo lo contrario, para otro camino, y no sigo viviendo allí, no sigo y regreso. Entiendo lo que son las debilidades, pero no es algo en lo cual el hombre lo practica y le gusta y sigue allí revolcándose con el pecado. Debe haber un giro, un alejamiento del pecado. Esa tristeza, ese verdadero arrepentimiento nos debe llevar a alejarnos del pecado. Y es ahí en donde debemos confesar ese pecado, mis hermanos, ante nuestro Señor. Número 1, debe haber una verdadera tristeza. Número 2, debe haber un giro verdadero en cuanto al pecado. Y número 3, el verdadero arrepentimiento nos lleva a la salvación, no a alejarnos de Dios. No a alejarnos de Dios, como dice el texto, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cientos de personas se duelen por haber dañado su matrimonio, se sienten tristes, sus hijos prácticamente los odian, tienen problemas con sus hijos en el hogar. La esposa o el esposo que un día hicieron un pacto de estar hasta la muerte, bueno, pasaron los años, ya no quieren ni verlo. Ahora, ¿quién puede pasar conmigo el resto de mi vida? Se triste, le duele, verdaderamente se entristece. Algún pecado en la familia, se pone triste, pero el verdadero arrepentimiento, la verdadera tristeza te acerca a Dios, no te aleja de Dios. Si en algún momento tú sentiste tristeza por tu pecado y terminas alejándote de Dios o de la iglesia, verdaderamente no fue un arrepentimiento que hubo en tu corazón, verdaderamente no hubo una tristeza que viene de Dios para que te alejes de Él. Es una tristeza como las demás personas del mundo les duele cuando algo les pasa en su vida. La verdadera tristeza que viene del Señor, que viene de parte de Dios, o según Dios, como dice acá el texto, nos lleva a la salvación, nos lleva al gozo del Señor, a la comunión con nuestro Señor. Eso nos debe llevar el verdadero arrepentimiento, a vivir en comunidad, a buscar ayuda en oración, a disfrutar de la corrección de nuestro Señor, a buscar el rostro de nuestro Señor. A ello nos debe llevar la verdadera tristeza que es según Dios. Así que, mi hermano, mi hermana, si estás viviendo y practicando el pecado, Dios te dice, reflexiona, reflexiona. Ven y arrepiéntete verdaderamente como su palabra nos enseña. Doblega tu corazón, doblega tu rodilla y dile al Señor, perdóname. Y ahora quiero hacer verdaderas acciones de arrepentimiento. Para el pueblo fue claro. ¿Te has arrepentido? Construye mi casa, construye mi templo. Cerramos nuestros ojos, por favor. Señor, te agradecemos por tu palabra que nos permites leer, reflexionar en esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios santo, un Dios tan amoroso para nosotros, con nosotros, que nos llama, Señor mío, a reflexionar en nuestros pasos. Si estamos viviendo en pecado, nos dices tú que no quieres que sigamos viviendo en ello. Tú nos dices que no debemos seguir revolcándonos con el pecado, sino obedéceme, nos llama, Señor.
Oh Padre, si hay algún hermano aquí que está pasando por algún momento de dificultad, hoy es mi oración, ha sido mi oración que tu palabra haya sido transformadora para nuestras vidas y nos haya mostrado que puede ser producto de nuestro pecado. Si hay dificultad, si algo en nuestro hogar no está bien y está yendo en picada, quizás sea algún pecado que tenemos escondido y no hemos confesado, Señor, perdónanos, por favor. Y aquí doblegamos nuestras rodillas, doblegamos nuestro corazón pidiéndote y clamándote perdón. Mi hermano, mi hermana, si tú y la palabra del Señor te ha mostrado que necesitas venir a Dios, ven a Dios. Si Él te ha mostrado en tu corazón de que tú estás viviendo en pecado y que necesitas pedirle perdón, necesitas arrepentirte y es hora de dejar de vivir escondiendo nuestro pecado, ven y dile perdóname, Señor. Humilla tu corazón, humíllate. No seas orgulloso, no te enaltezcas. Dios aborrece al soberbio, pero Él habita con los humildes. Si tú quieres quieres decirle al Señor verdaderamente, quiero alejarme de ese pecado. Señor, quiero dejar todos esos pecados en los cuales he estado viviendo. ¿Por qué no pasas adentro? Ven y aquí al frente y juntos oramos al Señor. No tengas vergüenza. Ven y dile al Señor, yo te doy mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Te he fallado, estoy escondiendo pecados, Señor, y aquí está. Mi vida está mal, me va mal en esto y ahora me doy cuenta de que es producto de ese pecado que no te he confesado. Perdóname. Ven al frente, no tengas vergüenza y dile, Señor, perdóname. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida para que tú obres y obres en él, Señor. Oh, ayúdanos a vivir en el verdadero arrepentimiento, Señor, de nuestro corazón. Obra en mis hermanos, en sus corazones. Gracias por mis hermanos que están aquí. Mira su corazón y verdaderamente tú puedas profundizar en sus corazones y puedas hacer una verdadera transformación dejando el pecado. Ayúdanos a obedecer como lo hizo Israel, Señor mío. Ayúdanos a obedecer como lo observamos aquí, diciendo, yo voy a construir tu casa, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Amado Dios, si hay alguien aquí que aún no te conoce, que aún no te tiene a ti como su Dios y su verdadero Señor, oh Padre, su verdadero problema no son las circunstancias que está viviendo a su alrededor. Su verdadero problema es que aún no te conoce. Y tu ira está sobre él, sobre ella. Y tu ira, el castigo, está sobre él, sobre ella, Señor. Muéstrale que necesita de ti. Necesita arrepentirse de sus pecados, iniciar una relación verdadera contigo, donde tú lo llames hijo o hija y él, esta persona, te llame Señor, mi Dios. Quebranta corazones, Señor mío. Gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Gracias.